sobre mí, ya cayó sobre mí. Yo veo señales, milagros, tinieblas hoy retroceder y ese poder está sobre mí, es que está sobre mí. Está sobre mí, está sobre mí. Oh, oh, oh. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos en esta noche. Gracias por estar en sintonía, por esta tu programación. Rema TV, un ministerio bíblico, mi amado. No se nos vaya, que regresamos después de este corto mensaje. No se nos vaya, que venimos en breve. Bien, mis amados, gracias a todos por estar en sintonía. Este es su hermano y su amigo, el obispo Jesús Osorio, presidente del movimiento Pentecostés, la obra de Dios hoy. Estamos transmitiendo en vivo, bendito Jesús, a través de la plataforma de Facebook Live. También este mismo contenido va a ser subido hacia nuestra plataforma de YouTube. Si usted nunca nos ha visitado, mis amados, le encarezco que vaya allá, Pastor Osorio Rema TV. Mi amado, y allí tenemos un repertorio de, ¿verdad?, de videos, estudios, pláticas, cosas como esta que vamos a hacer hoy. Y allí para su deleite. Si nos visita en esa página, no se olvide de darle a la campanita, suscribirse, danos like, mi amado, para que así pueda ser notificado cada vez que nosotros subamos nuevo contenido. Vamos para lo que vinimos. Yo comencé una línea de pensamiento en Facebook sobre, llevaba el tema de a mí me enseñaron así. Y en ese comunicado o en ese pensamiento que compartí, que precisamente quiero elaborar un poco más porque creo que es importante. Lo hice mayormente, mi amado, porque realmente se está convirtiendo en algo normal, muy seguido, donde yo estoy viendo que esto se está dando muy a menudo. El pensar detrás de que como a mí me enseñaron así, pues tiene que ser la manera que se continúe haciendo. Y quiero empezar con esta premisa. No todo lo que nosotros aprendemos tiene una intención de que nosotros a largo plazo continuemos con eso o peor aún, que nosotros queramos a la fuerza imponer lo que a nosotros nos enseñaron a otras personas. Porque no nos estamos dando de cuenta que eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Incluso eso es precisamente el significado de lo que es proselitar. Proselitar, que era lo que Jesús se refería cuando se refirió a los fariseos, le dijo: ustedes corren mar y tierra para proselitar a una persona y luego que lo logran, lo convierten 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Y proselitar, el término no es meramente tratar de convertir a una persona en lo que tú crees, sino que tú tratas de imponer tus creencias, tus opiniones y todo lo que tú aprendiste, que de hecho tiene que haber sido mal enseñado, y tú lo impones a otra persona. Es decir, la iglesia, mi amado, tiene una costumbre, aparte de muchas otras costumbres erróneas, tiene una costumbre de querer imponer a la fuerza ciertas enseñanzas
que ellos adquirieron erróneamente y lo quieren seguir imponiendo como si eso es la regla de oro, como si así tiene que ser, como si eso es doctrina. Y realmente no es así. Tenemos que entender, mi amado, y le voy a decir nuevamente, nada de lo que yo hablo aquí va a carecer de experiencia personal. Quiero que usted tenga eso claro. Nada de lo que yo hable, ninguno de mis temas, ninguno de las enseñanzas mías carecen de experiencia personal. Las he vivido y por ende yo puedo hablar. Pero lo más hermoso de todo eso es que hubieron muchas cosas que yo tuve que desaprender porque eran erróneas. Fueron cosas que me enseñaron, pero me di de cuenta que no fueron enseñanzas con el fin. O vamos a ponerlo de esta manera, no eran enseñanzas que tenían fundamento bíblico, vamos. Eran simplemente, hay ciertas prácticas, dogmas, enseñanza, reglas, como ustedes le quieran llamar, muchas de ellas rigurosas, muchas de ellas injustas, muchas de ellas, mi amado, que te roban la capacidad de tu poder gozarte en el evangelio. Muchas de ellas están diseñadas para controlar, para tratar de manipular. Y nuevamente hay mucha gente que tal vez escuchen esto y piensen que ya yo me estoy liberando, que yo me estoy yendo por el lado equivocado. No, yo sigo siendo la misma pieza. El problema es que hay dos extremos que nosotros como creyentes no podemos inclinarnos. Está el extremo del libertinaje, de hacer lo que nos da las ganas, de parecernos como queramos parecernos, de ni siquiera poder identificar si somos o no somos cristianos. Eso es un extremo de la cual yo nunca voy a inclinar. Pero entonces está el otro extremo, el rajatabla de Bruce Lee y Jackie Chan, que el sí en las cosas de Dios, eso es carnalidad. Nunca se puede gozar, uno no puede, tener un compartir, no se puede ir al parque, no se puede jugar deporte porque todo es del diablo y no te puede beber una Coca-Cola porque la auspició el mismo infierno. O sea, nada, o sea, y puedo continuar. Las barrabasadas que en ocasiones se escuchan y que se han venido escuchando a través de los años. Pero, para no salirme del tren de pensamiento, específicamente yo puse un ejemplo en particular que es el que realmente ya me tiene nauseabundo de tanto que lo escucho. Y es el siguiente. Bueno, es que a mí me enseñaron, amén, que las cosas de Dios son rectas. Y que esto tiene que ser así y asado. Y que nadie puede coger parte a menos que esto y esto esté en orden. Y que esto se haya dado así. Entonces, esa forma de pensar, que es una llena de dictadura es una que está diseñada para manipular y controlar la vida de la persona, no nos damos de cuenta que no hay nada bíblico. Yo tengo toda la noche, me puedo quedar aquí toda la madrugada y yo reto a cualquiera que me busque un solo texto bíblico que mencione que una persona tiene que tiene que pasar todos estos pasos que hoy en día la iglesia practica. La espera, y nuevamente, yo sé que me van a sacar un montón de textos bíblicos que hablan de que uno tiene que ser santo porque Dios es santo y uno tiene que andar en la perfección de Dios. Yo me sé la Biblia al derecho y al revés y creo que más que la gran mayoría de los que me siguen aquí. Y eso no es jactancia. Lo que pasa es, mi amado, que no hay nada bíblico que tú puedas mostrarme a mí que una persona tiene que estar 1, 2, 3, 4 años simplemente porque a ti te dé la gana, porque tú lo pasaste y de momento esa persona lo tiene que pasar. Mire, mi hermano,
Yo me demoré un año en lo que yo agarraba mi primera parte. Que de hecho, cuando a mí me dieron la primera parte, no me tocaba, esa parte a mí no me tocaba, sino que a mí me la cedieron porque se enteraron que, pues, que ya yo me había bautizado y todo. Dijeron, te vamos a ceder la parte porque queremos, ¿verdad? Escucharte. La parte ni me tocaba, ni me habían cedido una parte, vamos. Pero me la habían cedido. Pero fue después de un año. ¿Ok? Después de un año. Pero ese año no era porque estaban buscando que yo botara fuego por la boca o porque yo botara aceite de las manos. No estaban esperando que me crecieran alas. No estaban esperando, no sé, no estaban esperando que una paloma descendiera del cielo. No, el año fue porque en lo que, claro, yo tuve que pasar por unas etapas. Primero los 3 meses de prueba de que cuando al principio llegué a la iglesia, pues como de costumbre, nosotros hacemos que las personas que estén llegando, que vemos que tienen intención de quedarse en la iglesia, pues hay un proceso por lo menos de 3 meses como mínimo, donde uno después le hace el acercamiento a la persona y le dice, mira, veo que ya tú has venido bastantes veces, ya veo que por lo regular ya han pasado 3 meses y quiero hacerte la pregunta, ¿eres bautizado? Sí, no hay problema. Si eres bautizado, entonces la pregunta que seguiría ahí es, ¿te quieres hacer miembro? Si no es bautizado, entonces vienen las clases del bautismo. Entonces se le da las clases de bautismo y luego que esa persona se bautiza, entonces se le hace el acercamiento para preguntarle si desea formalizarse en el sentido de que si desea ya hacerse miembro oficialmente de la iglesia para que esa persona comience a participar. Ok, supongamos que como mínimo se demore un año que en lo que una persona comienza a oficialmente a participar agarrando parte. ¿Okay? Ahora, yo siempre he dicho que una cosa es ser miembro de una iglesia y otra cosa es activamente participar. Y aquí es donde la gente a veces confunde. Yo quiero decir esto, mi amado, y yo sé que a muchos le van a revolcar el estómago. Yo les recomiendo que se beba una botella completa de Pepto Bismol para que no se te descomponga el estómago, porque esto no va a caer bien. Yo entiendo, mi amado, que hay gente que han vivido, ¿verdad? Y parece mentira porque la gran mayoría quienes son así de rajatabla y estrictos no llegan ni a los 40 años y tú juras que ellos tuvieron en los tiempos bien estrictos de allá de los 60 y 50 años. No, entonces son gente que no llevan ni 5 años en el evangelio, pero tú los ves, mi amado, que olvídate, condenan todo. Condenan todo, 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 todo. A todo le quieren sacar un demonio. Todo lo quieren ver mal. Todo lo critican, todo lo señalan, todo lo cuestionan. Pero tú ves y tú preguntas, ¿cuánto tiempo tú llevas en el evangelio? No. 5 o 10 años. O sea, no llevan mucho. Yo llevo ya más de 23 años ahora. ¿Y qué cosas yo no he visto? Pero también yo experimenté este tipo de etapa. Esta etapa que es traumático. Esto yo le llamo la etapa de trauma, donde te enseñan una manera y tú vives según esa manera. Tú condenas a medio mundo que tú no veas igual que tú o que no aprenda igual que tú, y tú los condenas a todos. Eso es hasta que Dios mismo te haga besar el suelo. Eso es hasta que tú comiences a tener tus propios tropiezos y tus propias caídas, como me pasó a mí. ¿Ve? Porque yo crecí en una iglesia donde, mi amado, usted sabe, ahí el varón no podía usar pantalones cortos, y la mujer menos. Sabe, ahí todo el mundo tenía que estar derecho, y conste que yo no, usted nunca me va a ver en pantalones cortos en público. Yo los uso en mi casa y ya, pero en público usted no me va a ver en pantalones cortos. Pero no obstante, para no darle mucho a ese tema, porque la gente nuevamente, rápido la mente le corre. Yo viví bajo ese tipo de régimen, donde uno tenía que estar estrictamente, ¿sabe? El porte, todo era el disfraz.
Había una concentración mayor en la apariencia, pero no del corazón. En ese tiempo, en la iglesia que yo pertenecía, la iglesia de mis principios, el pastor se enfocaba tanto en la apariencia que cuando los revoluces se formaba, él no se sabía explicar el por qué. Porque para él, la iglesia estaba caminando según la voluntad de Dios. Pero lo que luego él aprendió, tristemente, con tantas consecuencias y con tantos revolú que la iglesia terminó manifestando, es que no se trataba de la apariencia, porque de nada vale tú tratar de vestir a un cerdo, amén, si primero no cambia su naturaleza. Seguirá siendo un cerdo, aunque lo vista con túnica, aunque lo vista con traje, aunque lo vista con zapatos. Si no cambia su naturaleza, sigue siendo un cerdo. Y esto no lo digo despectivamente, simplemente como analogía, ¿verdad? Como metafóricamente hablando. La iglesia, mi amado, no puede estar en el rollo o en el negocio de querer disfrazar a la gente, número uno. Número dos, nosotros no estamos en el negocio de crear este pensamiento de que tú te tienes que ganar una parte. Escuchen bien, las iglesias que estén en estos momentos practicando esto, ustedes no están entendiendo realmente el concepto de iglesia. Sí se entiende que Dios nos llama a santidad y eso se llama a separación. Santidad no tiene nada que ver con ropa. Santidad no tiene nada que ver con dar tiempo a que la gente den fruto. Santidad no tiene nada que ver con tú tener una persona sentada simplemente porque tú piensas que no está preparado. Ven acá, ¿quién te puso a ti entonces los términos? Eso a mí me interesa saber eso. Toda persona que se cree tener el derecho de cargar con, no sé, con una regla de medir para determinar quién está apto para tomar partes en la iglesia, yo quisiera saber, pues, quién los midió a ellos. Entonces, el punto que yo quiero traer de esto, mi amado, es que, por ejemplo, yo no puedo pretender que como Dios trabajó conmigo, yo trabajar con la gente. Amado, le voy a ser sincero. Y lo hablo como pastor que he sido ya desde el 2007. Por si la gente piensa que yo estoy pastoreando los otros días. Desde el 2007, desde el momento que yo me puse los zapatos pastorales, a mí nadie me ayudó. Nadie, hasta el sol de hoy, nadie me ha ayudado en las obras que se han levantado. Nadie. Cuando yo digo nadie, yo no estoy hablando de los feligreses. Esos son los frutos del ministerio. Yo estoy hablando ayuda ministerial de otros ministros. A mí nadie se me ha acercado y a decir, dale pastor que te voy a ayudar, vamos a levantar esta obra. O sea, yo nunca en las obras que he levantado, ningún pastor ni aquí, mayormente aquí en la ciudad, nunca me han ayudado. Digo eso porque imagínese usted que si yo me dejara llevar por eso nada más, de que así como me trataron, no me ayudaron, me dieron la espalda, nunca creyeron en mi ministerio. Si yo me dejo llevar por eso, mi amado, yo tendría el derecho de decir a otros pastores que invoquen mi ayuda, decirle, no, yo no te voy a ayudar porque a mí nadie me ayudó. Brega tú con eso. Levántala tú solo. Pregunta qué hago. Eso es amor. Dios ha hecho una obra en mí si yo me comporto de esa manera. O sea, ¿cómo se vería y cómo se escucharía que yo dijera, lo siento, yo no te puedo ayudar porque a mí me enseñaron que el ministerio pues tú lo tienes que levantar tú solo? ¿Cómo sonaría eso? ¿Cómo sonaría que como a mí me enseñaron que tú tienes que estar ahí 2 años peleando la batalla, 2 años pagando un precio? ¿Qué precio? Si a última hora Cristo pagó todo el precio. Si nosotros tenemos que pagar precios aquí, ¿para qué Cristo murió? Ahora yo entiendo, porque yo tampoco anormal soy.
Yo entiendo esas frases. Yo entiendo todo ese lenguaje. Hay que pagar un precio. Yo entiendo a lo que eso se refiere. Pero lo que yo quiero llegar, al meollo del asunto que quiero llegar, es que escondido detrás de que tienes que pagar un precio, la persona que lo está exigiendo tiene un trauma. Y eso es lo que la gente no quiere ver. Te trataron así, te enseñaron así, tú estás traumado. Y eso mismo tú quieres transmitirlo ahora. Como a ti te trataron de esa manera, pues tú lo entiendes que así me enseñaron. No, te enseñaron mal. Te enseñaron que tú tenías que estar 2 años botando fuego por la boca, aceite por las manos, 2 años, según ellos, que mostrando que tú tienes que pagar un precio. Es decir, para tú ganarte tan siquiera la habilidad de tú poder participar en la iglesia. 1 año, 2 años, 3 años, aparentemente para tú ganarte una posición de la iglesia en alguna posición de líder, por ejemplo. Ahora yo entiendo, soy el primero en admitir que hoy en día yo mismo he sido culpable de ser bien ligero, de credenciar a las personas. Mi amado, yo he dado tantas credenciales últimamente, en los últimos 10 años nada más. Yo he dado tantas credenciales, mi amado, a lo ligero. Yo he dado credenciales de ministro ordenado a gente que simplemente entraron de patada, simplemente porque dijeron, mira, es que yo fui copastor en tal iglesia por 2 años, fui copastor en otra iglesia por 3 años, yo fui la mano derecha de Lugiel acá por 1 año. O sea, y de entrada yo le he dado ministro ordenado. Señores, ¿tú sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo debe de durar una persona en cualquier otro movimiento para que le den una credencial de ministro ordenado? Como mínimo 10 años. 10 años. Ahora, nuevamente, no hay nada bíblico. Nada, señores, pero nada. Yo he buscado, yo he tratado, nada que indique tiempos en cuanto a cuándo una persona puede comenzar a ejercer. Ahora bien, sí, la Biblia dice de neófitos, de gente novatas, de tener cuidado de poner gente nueva en posiciones importantes, como por ejemplo en la de diaconado, o incluso de considerarlo un anciano de una iglesia. Claro, mismo Pablo habla de tener cuidado de no utilizar a un neófito, porque el diablo puede tomar ventaja. Y a lo que él se está refiriendo es, usa una persona de experiencia. O sea, en ningún momento el tema de úsate una persona que lleve 10 años, 15 años, 20 años, no fue el tema. No hay nada que indique eso. Pero sí hay una alusión. Úsate una persona de experiencia y no a un neófito. Lo otro que sí vemos como calificativo para que una persona pueda ocupar una posición son características que lo vemos en Timoteo capítulo 3, cuando habla de el que desea obispado, buena obra desea. Y luego hay como 19 calificativos que de ahora se los digo, no hay nadie en el planeta Tierra, nadie, no mencióname el nombre que tú quieras, no ha habido ni un solo hombre, ni el mismo Pablo, que puede decir que ha cumplido con todo y uno de esos requisitos. No hay. Es más, si tú me preguntas a mí, y si tú lees bien esa porción bíblica, eso es lo que Pablo está haciendo está escribiendo eso y está enumerando esas cualidades, pero lo está haciendo desde un tono sarcástico. Es decir, para el que desea obispado, pues entonces que se aferre a tener cuenta que cumpla con todos estos requisitos, a ver si puede. Y conste que el obispado no es lo mismo
que el pastorado, por si acaso. Que constantemente yo escucho personas que aluden mucho a esa porción bíblica para hablar específicamente del pastorado. El obispado no es un pastorado per se. El obispado es un supervisor de iglesias. Por ende, es un encargado de pastores. Ok, so sí puede encajar con los requisitos de un pastor, pero quiero simplemente aclarar eso. Pero nuevamente yo pienso que hay un tono sarcástico de parte de Pablo cuando él dice, si hay alguno que desea el obispado, ok, ojo, cumple con todo esto, si puede. Dando a entender que esa posición, él quería estar seguro que hubiera alguien que a lo menos pudiera moldearse a tal manera que pudiera tan siquiera cumplir con la gran mayoría de esos requisitos. Porque ahí hay requisitos, mi amado, no se crean que ahí hay requisitos solamente que se trate de uno mantener una vida moral. Ahí está hablando también de personalidad, caracteres. Está hablando de no ser una persona refunfuñona, una persona enojada, iracunda, bochinchera, que todo el tiempo está creando pleitos y contiendas. O sea, mi amado, si eso es así, aquí no hay nadie que califica. Está hablando de sujeción con los hijos. Está hablando de tener un matrimonio estable. O sea, si vamos a ver, aquí nadie califica. Entonces, señores, si nosotros nos vamos, ok, y esto es para todas las iglesias, si nosotros nos vamos a cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento, aquí no hubiera tantos pastores y no hubieran tantas iglesias, porque nadie calificaría. De seguro tuviéramos todos muertos, porque la persona que se atreviera a asumir una posición pastoral sin que Dios lo haya puesto, lo mata, queda muerto. ¿No me cree? Bueno, vaya a la Biblia para que usted vea lo que pasó con gente que teniendo el llamado para ejercer el sacerdocio, al despreciar y deshonrar esa posición, muertos. Los hijos de Ofni y Finés, perdón, de Elí, que Ofni y Finés, los hijos de Aarón, muertos. O sea, hay bastante para hablar de aquellos que sí tenían el llamado para ejercer el sacerdocio, pero como lo deshonraron, muertos. Pero entonces tenemos personas que aspiraban a eso, como en el caso de Coré, aspiraba una posición como la de Moisés, o aspiraba la posición de Aarón, y por eso se levantó. ¿Y qué pasó? La tierra se los tragó a él y a todos los que iban con él. O sea, hay base bíblica para establecer, mi amado, que si nosotros nos dejamos llevar, si esto fuera los tiempos antiguos testamentarios, aquí nadie pudiera entonces agarrar un micrófono. Ahora, nuevamente, yo entiendo el por qué hay personas que desde la banca exigen más tiempo. Dele más tiempo para que sientan lo que es pagar el precio. Mire, señores, nuevamente, yo sé que así tal vez lo enseñaron a usted. Y tal vez a usted lo tuvieron petrificado en una banca, en una silla, por 1, 2 años, o 3 años, o no sé cuánto tiempo. Bueno, yo conozco gente que en su 5.º año de aniversario de haber estado en la iglesia, yo creo que fue que le comenzaron a dar parte. No sé, nunca supe cuál fue la situación, pero yo he conocido de gente que años yendo a la iglesia y nunca le han cedido una parte, y finalmente le cedieron, no sé. Y sí, yo entiendo que hay iglesias que piensan que esa es la manera de ellos estar seguros de que la feligresía, los miembros realmente están convertidos, están dados a Dios. No sé, a lo mejor utilizan este método o este protocolo para ver la dedicación y
y el fuego y la pasión de las personas que quieran. Es decir, siento que la iglesia está empleando muchas cosas que emplean en una fábrica, en un trabajo. En una fábrica, en un trabajo, tienen estos tiempos que le llaman tiempos de prueba, donde primero te prueban, a ver, tú entras como un empleado, te prueban unos 3, 6 meses, luego te hacen el acercamiento si tú quieres ser empleado oficial de la compañía. Y luego entras en otro periodo de prueba una vez que entras en la compañía, que son 3 meses. Y luego oficialmente tú eres, amén, un empleado full y completo con todos los privilegios. Y te dan el 401k, el plan de retiro, te dan el plan médico y todo. O sea, tú entras con todos los requisitos. Y yo, ¿verdad? Entiendo que hay un nivel de alegría y de contentamiento porque en la mente de uno dice, wow, logré oficialmente pertenecer a la compañía. Pues pienso que así mismito están empleando estas cosas a la iglesia. Quieren lograr que la satisfacción de ser un hijo de Dios, formar parte del cuerpo de Cristo, que no es en ningún momento la Biblia dice que es el cuerpo del pastor. No, que para ser un cristiano, que para ser un miembro del cuerpo de Cristo y que para poder ser un miembro feliz de una iglesia local, me parece que nos están imputando a nosotros estos tiempos y estos reglamentos y estos requisitos rigurosos y tediosos con el fin de que cuando alcancemos la tan deseada oportunidad de poder participar, que nos podamos sentir como que logramos algo. ¿Ve? Yo pienso que eso es enfermizo. Y aparte de que yo estipulé y establecí que eso es ese tipo de exigencia que hoy en día hay en las iglesias, no está muy lejos de ser un trauma causado por algún tipo, amén, de trastorno de personalidad. O más bien, también podríamos incluir ahí algo de salud mental. Porque cuando yo tengo la necesidad de exigir, espérate, ¿por qué esa persona está agarrando parte tan rápido? Si yo esperé 2 años para agarrar una parte, ¿por qué esa persona tiene que agarrar parte y apenas lo que llegó aquí y lo que tiene son 3 meses, 4 meses? ¿Y por qué está agarrando parte? Cuando mi exigencia se basan en lo que yo experimenté y que yo exijo que como yo lo pasé y que como a mí me enseñaron, así tiene que ser, no nos damos de cuenta, mi amado. No nos damos de cuenta. Pero es como que casi como que nosotros quisiéramos tomar represalia o venganza de la injusticia que nos hicieron a nosotros. Y tú sabes cuál es la clave perfecta para saber de qué es así. Porque cuando no hay gozo y no se siente uno alegre de que otros estén avanzando un poco más ligero de lo que usted avanzó 10, 15 años atrás, porque eso es otra cosa. Nosotros no podemos, mi amado, comparar cómo nosotros conocimos a Dios, las experiencias que tuvimos en las cosas de Dios. Nosotros no podemos comparar ni siquiera cómo fue que nosotros progresamos y nos desarrollamos y crecimos en la iglesia 10, 15, 20, 30 años atrás. No lo podemos comparar en estos tiempos. Sí, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo entiendo, mejor que usted. Que Dios es santo y exige santidad. Lo sé a ojos cerrados. Y no, pero es que las cosas de Dios hay que cogerla en serio. Perfecto, usted primero que no lo agarre en serio. O sea, tú puedes seguir
planteándome todas estas cosas y eso no va a cambiar. El hecho de que yo pienso que la gran mayoría de las personas que exigen estas locuras es porque tienen un trauma que todavía no han aprendido a soltarlo. Aparte de que tienen un montón de disparates que hay que desaprender. Yo había explicado, mi amado, que eso es una de las dificultades de un pastor. Tener que tratar de extirpar muchos errores, falsas enseñanzas, dogmas equivocadas, doctrinas torcidas. Todas estas enseñanzas, eso es lo más difícil. Porque no importa cuánta palabra tú tires, no importa cuánta enseñanza tú lances, tú te vas a sentir siempre, y estoy hablando a nivel macro, en general, los pastores en la gran mayoría se van a sentir que están peleando contra el viento. Porque siempre va a haber una exigencia. Siempre van a pintar, mire esto, siempre van a pintar. Que de hecho, aquí es donde la hipocresía se ve tremenda. Las mismas personas que exigen que los que estén llegando tienen que sentarse, y no lo estoy diciendo meramente por mí. Esto es algo que yo lo estoy viendo ya. Esto se está propagando. Esto siempre ha sido así, pero ahora está como que más tangible. Ahora esto se está viendo cada vez más. Pues claro, porque estamos viendo un montón de mocosos en las redes sociales que todavía orinan jugo de manzana, que quieren enseñarle a una generación que ha pagado, que ha peleado con osos y con dragones y con leones. O sea, nos quieren enseñar a nosotros que hemos cruzado, que hemos tenido que cruzar Jordanes, que hemos tenido que cruzar el Mar Rojo, que hemos tenido que batallar, que hemos tenido que enfrentar el mismo diablo. Nos quieren enseñar a nosotros de cosas que ni ellos mismos estarían dispuestos a soportarlo. Ese es el problema. Y con esto yo no estoy diciendo que no deberíamos o que no podemos recibir, amén, palabra de una generación más joven o inexperta. El problema es precisamente ese. Es que si no hay una experiencia y si usted no está en los zapatos, yo creo que usted no, sería la persona menos indicada de hablar lo que usted cree que es esperar o dar el grado o pagar el precio o como a mí me enseñaron, pues así tiene que ser. Los tiempos son totalmente distintos y diferentes. Y claro, las cosas de Dios se respetan y se honran, pero al punto que quería llegar, y ya voy terminando. Las mismas personas que exigen que tiene que ser así, que no se puede tratar con la gente muy ligero, que uno tiene que esperar que den fruto, porque así me enseñaron. No se dan de cuenta que si fuéramos a analizar la vida de ellos serían los menos que estuvieran tocando el altar. Piense eso, pastor. Siempre hay uno en la iglesia que exige tanto, pero si usted fuera a analizar su vida, usted se va a dar de cuenta que esa persona, sea hombre o mujer o joven, usted se va a dar de cuenta que son los menos que podrían tocar el altar. Pero lamentablemente, eso es lo que está pasando. Y si hay algo que está frenando, si hay algo que está matando dos cosas: la coinonía, que es la unidad en el espíritu y esa armonía entre hermandad en la iglesia, y segundo, el crecimiento. Si hay algo que lo está frenando, es eso, esa actitud de que ahí tienes que quedarte sentado, porque a mí me cocinaron hasta freírme. Tú tienes que también pasar por el guayazo. Tú también tienes que pasar por el sedazo. Tú pagas el precio ahí. Pero pregúntale. Y de hecho, y lo digo también para personas que hoy en día son pastores, que ni siquiera ellos mismos se sentaron a tanta exigencia. Ellos hoy exigen cosas que ni ellos mismos se atrevieron a sentarse ellos, a estar ahí esperándose. Siéntate, espera. Ellos mismos no se aplicaron el cuento.
Y hoy en día están pastoreando. La gran mayoría de ellos bajo rebelión. La gran mayoría de ellos son pastores. Salieron de su casa como siervos, no como hijos. Pero eso es otro tema. Así que si nosotros vamos a hablar de esto, y esto es un tema que, pues, yo sé que revuelca un poco el estómago. Tienen que haber 2 o 3 en el baño ahora mismo. Alaba la gloria. Tiene que haber 2 o 3 ahora mismo que están buscando, olvídate, tom-toms, tom-tom-tom-tom. Están buscando, pero a las millas, porque tienen el estómago bien flojo. Porque estos son temas que a la gente no le gusta. Porque estos son temas, mi amado, que crea un cambio paradigmático en la forma de pensar de la gente. O sea, cuando la iglesia es un organismo de miembros vivos, no de muertos. La iglesia no es una organización. La iglesia no es una corporación. La iglesia no es un negocio. La iglesia no es, ¿verdad?, una fábrica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Tú sabes cuál es el único requisito que tiene que ver realmente con la iglesia? Claro, aparte, entendemos que si nos vamos al libro de Corintios, entendemos que Pablo lideró y trató con muchos temas de inmoralidad sexual. Y yo entiendo que eso está sin decir. Uno tiene que vivir una vida digna del llamado. Uno tiene que vivir una vida digna, ¿verdad? De tu vida misma, de la representación que tú quieres dar en cuanto al Señor. Uno tiene que vivir según en la posición que uno tiene en la iglesia, etcétera. O sea, es cierto. Y eso incluye viviendo una vida íntegra, una vida, ¿verdad?, sin estar envuelto en ningún tipo de inmoralidad sexual, incluyendo también situaciones que nos llevan a nosotros a dar mal testimonio de carácter. Por ejemplo, no ser mentirosos, no ser estafadores, fraudulentos, no ser personas hipócritas, de 2 caras, odiosas, chismosas. O sea, sí es cierto, eso primordial. Pero aparte de eso, el único requisito que vemos en cuanto a la iglesia es no dejar de congregarse como algunos tienen de costumbre. No dejar de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Señores, yo quisiera que alguien me fuera y me buscara donde en los comienzos de la iglesia primitiva vimos que cuando se reunían, que hablaba claramente que todos se reunían y venían y partían el pan todos felices y gozosos y cantaban salmos y cánticos, todos unidos, un mismo pensar, un mismo sentir. Había gozo, había plenitud, había abundancia, a tal magnitud que la gente vendía sus propiedades y venían y lo lanzaban el dinero y la ganancia ante los pies de los apóstoles. ¿Dónde ahí habla de que había una espera específica para que alguien pudiera agarrar y participar en la iglesia? Ven acá, pregunta que hago. ¿Cuánto tiempo tuvo Pablo? ¿Cuánto tiempo tuvo Pablo? El Sanedrín le dijo a Pablo, mira, tiene que esperar por lo menos 1 año para coger, ¿sabes? Porque necesitamos que tú pagues un precio para participar, para que tú vengas aquí delante de nosotros a hablar. Tú necesitas por lo menos pagar un precio de 2, 3, 4 años. Eso no lo vemos. Pablo tan pronto tuvo el encuentro con el Señor, al 3er día mandó a Ananías, se le cayeron las escamas, Ananías lo bautiza y por ahí comienza la trayectoria ministerial de Pablo. No hubo espacio, no hubo tiempo, no hubo nada de estas cosas que hoy en día como iglesia nosotros queremos imponer. Ahora, con esto yo no estoy queriendo decir que yo voy a deshacer, ¿verdad?, lo que por costumbre y por muchos años se viene haciendo. Yo no estoy diciendo eso. Yo voy a continuar haciendo, ¿verdad?, y practicando lo que por lo regular se hace con el fin de que cada persona en la iglesia que venga viniendo vaya cumpliendo con esos requisitos. Pero esto, hablando a todo el mundo,
a todos los pastores y a todos los feligreses en diferentes partes del mundo, yo creo que nosotros tenemos que ya comenzar a darnos de cuenta simplemente que Dios, siendo el mismo Dios, trabaja con las personas de diferentes maneras. A ti te sacó de la prostitución, está bien, perfecto, eso es un testimonio poderoso, pero no critique al que Dios sacó simplemente pues que no vivió una vida como la que tú viviste. Y ahora pretender que como tú fuiste una persona que vendiste tu cuerpo, que ahora, y como tú pagaste un precio suficiente para esperar a coger una parte, que ahora una persona que no vivió esa vida tiene que pagarla. O como en el caso mío, que fui un narcotraficante, amén, que no, y que conmigo se trató de una manera muy diferente, que yo pretenda ahora que una persona que no fue un callejero, que no estuvo envuelto en nada de lo que yo estuve envuelto, que yo pretenda ahora, no, paga el precio, porque yo tuve un año sentado, yo tuve 2 años sin coger parte. Que yo pretenda que eso ocurra. Porque mira, uno no quiere ser, como ministro, uno no quiere ser más misericordioso que Dios, pero tampoco uno quiere ser tan estricto que uno logre impedir que Dios haga la obra que tiene que hacer en la vida de una persona donde él está trabajando con esa mujer o con ese hombre a paso ligero. Y paso ligero, mi amado, no tiene que ser, amén, de que se brincan unas cosas que, ¿verdad? Que tienen que ir, claro, en orden. Paso ligero significa que si en un año, después de una persona llegar a la iglesia, a Dios le place, después que esa persona haya cumplido con los pasos requeridos, ¿verdad? Si no era bautizado, que se haya bautizado. Y si no había ningún otro impedimento, ¿verdad? Pues, y si a Dios le place que en un año salga pastorear, yo no me puedo quejar. Simplemente porque, pero yo me convertí en el 2003, fui a la iglesia y yo salí al pastorado en el 2007. Estamos hablando de 4 años. Eso no puede ser posible. Yo esperé 4 años por un pastorado y quiero decirle algo. Con todo y eso, 4 años es muy prematuro. 4 años era demasiado de prematuro para salir a un pastorado y eso se comprobó. Eso se comprobó. Pero con todo y eso yo no me puedo quejar si a Dios le place en un año levantar a alguien. Que de hecho está ocurriendo ya. No nos tenemos que ni ir lejos. No le voy a negar que sí, me enojé un poco en el caso, por ejemplo, de Raymond Ayala, conocido como Daddy Yankee. Yo no me puedo enojar. O sea, no debía haberme enojado, pero sí me molesté un poco porque toqué el tema. De que como una persona que sale del mundo de dar, ¿verdad? De ser un artista reconocido a nivel mundial, quien no lo conozca realmente nació los otros días, y que de momento no tan solamente comenzara a predicar y a viajar a diferentes partes del mundo, sino que rápido le treparon el titulado de evangelista. O sea, y yo encontré eso un poco ofensivo, que es lo que me trae a este tema. Y yo caí en cuenta, yo dije, pero espérate, por una parte, yo no puedo exigir que con él sea así, simplemente porque a mí me enseñaron de esa manera. A mí me ungieron al ministerio evangelístico en el 2005. Escuche bien. Yo salí de la cárcel junio del 2003. 2003. Y me ungieron como evangelista en el 2005, o sea, 2 años después. Oficialmente como evangelista en una iglesia aquí. Yo no podía pretender que otras personas esperaran ese tiempo o que los ungieran de la misma manera que a mí me ungieron o que, no sé, simplemente yo no podía exigir de que porque a mí me enseñaron así, pues todo el mundo tiene que seguir ese mismo patrón. Porque no es así, señores. Hay otros que Dios los levanta y trabaja con ellos rápido. Yo no me puedo molestar. Y si me molesto, pues mira, tengo que bregar con eso.
Son cosas que yo tengo que ponérselas en las manos de Dios. A Dios le place. Es más, me atrevo a decir que Dios conoce lo que hay en los corazones. Con esto termino. Pregúntate, ¿por qué usted todavía, si me está viendo, por qué usted todavía no ha ascendido a una posición? ¿Por qué tú no estás ocupando una posición? ¿Y por qué otro que llegó los otros días sí lo está ocupando? Porque Dios conoce los corazones, porque esto no se trata de experiencia. Esto no se trata de lo que tú sabes. Esto no se trata de que tú pagaste un precio. Que esto se trata a última hora de gracia y de lo que Dios ve en el corazón. Y Dios ama y se allega a los humildes de corazón, pero a los altivos los mira de lejos. Uno tiene que cuestionar eso también. ¿Por qué Dios trabaja con unos más rápido que con otros? Porque allá vemos algunos de nosotros que necesitamos más trabajo. Habemos muchos de nosotros que necesitamos más tiempo en la rueda del alfarero. Habemos muchos de nosotros que necesitamos que Dios nos siga rompiendo 1, 2, 3 y 4 veces. Y todas las veces que sean. Para seguir moldeando, amén, esa masa. Hay otros que no. Hay otros que ya quedaron impactados, quebrantados al instante. Y Dios comenzó a trabajar con ellos ligero. No significa que son perfectos. No significa que tienen, amén, que ya no tienen problema en su vida. No, estos van a seguir teniendo sus problemas. Pero normalmente, pues, esto puede ser uno de tantos misterios de parte de Dios. Cuando se trata de elección, cuando se trata, amén, de escoger y posicionar a personas en la grey, en el ministerio, en el cuerpo de Cristo. No me toca cuestionar. Y yo sé que yo lo he hecho. Y algunos que me están mirando aquí lo han hecho también. Nuestro deber no es cuestionar. No es cuestionar. Porque lo que hacemos es que ponemos en tela de juicio todo. Se pone en tela de juicio las decisiones que hace el pastor. Porque entonces ahí va, casi siempre va a decir, ese pastor no tiene visión. Ese pastor no parece que no ora. Bueno, yo soy de las personas que yo podría decir, comenzando con usted. Comenzando con usted parece que su pastor no oró. Porque si usted se va a quejar y todo lo va a criticar. Y que porque tú te demoraste 5 años en ser ujier, ahora el otro que venga tiene que pasar 5 años también para que te acompañe a ser ujier, que de hecho el ujier no existe en la Biblia, pero, o sea, porque tú esperaste 5 años para ser ujier, pues entonces otro tiene que esperar. Eso no es bíblico. No hay nada en la Biblia que indique que uno tiene que castigar a la gente en base del trauma de las personas y exigir que esto tiene que ser todo igual. Todos somos iguales delante de Dios. Y Dios no tiene favoritos. Pero nuevamente, la exigencia nuestra de que como a mí me enseñaron de esta manera, así tiene que ser, raya en lo absurdo. Y no es bíblico. Y lo que no es bíblico, señores, se debe siempre de cuestionar. Hagamos las cosas, señores, por amor. Hagamos las cosas sabiendo que a última hora Dios desea. O sea, nadie está eliminando, o por lo menos yo no estoy insinuando que se debe de eliminar el proceso. Pero el proceso no puede ser algo en base de una expectativa loca y desmedida y traumática de lo que se experimentó. El proceso tiene que ser según, ¿verdad?, lo que Dios conoce de esa persona. Y por ende, el trabajo del pastor es fluir con eso mismo. Porque Dios habla, el Espíritu habla. El Espíritu habla.
y deja saber apartarme a fulano y a fulana para la obra que tengo para ellos. Y no está en nosotros cuestionar eso. Y si lo cuestionamos, como dije al principio, pues mire, llevarlo delante de Dios. Que no vaya a ser que nosotros caigamos en el mismo juego de Coré. Que Coré pensaba y desafió a Moisés y dijo, pero venga acá, ¿acaso nosotros también no podemos hacer lo que ustedes están haciendo? ¿Por qué tienen que escoger a fulano y a fulano? O sea, nosotros también podemos. Y ellos exigían que ellos fueran también, que tuvieran el privilegio. Pero nuevamente Dios hace como quiere. Y digo esto, mi amado, porque si la iglesia enteras comenzamos a trabajar con este pensar, yo pienso que las iglesias van a crearse y a crecer más saludables, menos pleitosas, menos rencorosas, menos bochinchosas, menos conflictivas. O sea, la iglesia va a ser saludable. Se va a regocijar cuando un hermano asciende. Porque a última hora esto no se trata de una vanagloria personal. Esto se trata de darle gloria a Dios, de elevar el nombre y engrandecer el nombre de Jehová y simplemente servir con gratitud, porque de esto a última hora es lo que se trata, de ser agradecido. Pero no se trata de lo que te enseñaron a ti, porque como dije en el publicado, no todo lo que nos enseña es con el propósito de enseñarnos piedad. Lo más seguro, la tardanza tuya se debió a porque querían ver algo arreglado en tu vida y que solamente te correspondía a ti hacerlo. Y cuando vieron eso arreglado, entonces dijeron, ahora sí, ahora sí. Mi amado, yo aprendí mucho de estas cosas. Yo estuve sentado en varias ocasiones, claro, en algunas de esas ocasiones fueron silenciosas. Es decir, el pastor no había anunciado ni nada que yo estaba en disciplina, sino que era algo silencioso. Mi pastor, de verdad, Dios me lo bendiga donde quiera que él esté, pero él en parte él era sabio. Pero buscaba la manera de que cada una de las personas se superara, fueran mejores cada día. Y eso se logra con mucha humildad y con mucha paciencia. Así que, mi amado, sé que he hablado mucho. Pero de esto se trata, mi amado. Gracias por la sintonía. Dios me le bendiga, mi amado. Muchas gracias, mi amado. Estamos continuando peleando esta batalla. Estamos creyendo que Dios, pues, tiene algo bien bonito con el ministerio, amén, Movimiento Pentecostés, la obra de Dios hoy, y con nuestra iglesia local, Dios nuestro amparo. Y nada, seguiremos peleando, mi amado. Estamos aquí entre medio de tiburones. Estamos lidiando, mi amado, con gente que yo sé, mi amado, no me lo tienen ni que decir. Yo sé que no nos quieren en todo este contorno. Pero aquí estamos, mi amado. Estamos peleando la batalla y vamos a seguir trabajando y laborando hasta que el Señor quiera. Y estamos enfocados en discipular a los que se dejen discipular. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos. Cuando se acabarán tus pruebas, cuando tendrás eso que anhelas, ¿cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta: ¿será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también estuve ahí cuando las fuerzas
vergüenza se te agota.